Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video. Le estaremos hablando sobre la función lineal, como también conocida como la función afín. La función afín es una gráfica que resulta siempre una línea recta, por lo cual también se le dice función lineal. Esta función se puede escribir de la siguiente forma. F de x se lee así, f de x es igual a m por x más b, o también se puede decir que y es igual a m por x más b, lo que determina de que f de x sigue siendo igual a y. F de x es igual a y. Ok, se puede escribir de las dos maneras. Ahora, m representa la pendiente, es decir, aquel elemento o número que acompañe a la variable de x representa la pendiente. Y b representa el punto de corte con el eje de las ordenadas. Recuerden que cuando hablamos de eje de las ordenadas estamos hablando del eje de la y. Cada vez que nosotros en algún ejercicio o en cualquier ejercicio les digan el eje de las ordenadas, se refiere al eje de la y. Y cuando digan el eje de las abscisas, se refiere al eje de las x. Ok. La función lineal se distingue del resto de las funciones porque el exponente o el mayor exponente a la cual le parece elevada a la variable es el número 1. Por lo tanto, es de grado 1. Ahora, esa función y igual a m por x más b, que también como les dije, lo podemos colocar como f de x es igual a m por x más b, representa lo mismo. Vamos a determinar y, que representa la variable dependiente, ya que depende de los valores de x. Dependiendo del valor de x, varía y. Es decir, verán en posteriores minutos de que la x siempre va a variar, le vamos a dar valores a la x para obtener nuestro resultado en y. Por eso la variable y es dependiente, ya que depende de la variable x. Ahora, la variable x es independiente. Se le asigna un valor a la x arbitrario, por lo tanto sería una variable independiente. Ahora, esa b representa el corte con el eje y o la intersección con el eje y. Cuando digan corte con el eje y, eso quiere decir que la variable x es 0. Cada vez que en algún problema le dicen corte con el eje y, eso quiere decir que x vale 0. O le digan la intersección con el eje y, x es igual a 0. Ahora, si le cambian y dicen corte, esta vez dicen corte o intersección con el eje x, entonces si dijera corte o intersección con el eje x, ahora y sería 0. En conclusión, cuando diga corte con el eje y, x es 0. Cuando digan corte con el eje x, y es 0. Ok, continuamos. La pendiente de la recta es, en este caso se determina por el número que está acompañado a la variable x. Recuerden que si tenemos una función y igual a m por x más b, la pendiente representa el número que acompaña a la variable x. En este caso sería m. Ok, si la pendiente, es decir, si m es mayor que 0, se dice que la recta es creciente o es una función creciente. Entonces, si la pendiente, que es el número que acompaña a la variable x, es un número positivo o mayor que 0, entonces podemos decir, en este caso, que la función es creciente y tiene la siguiente forma o la siguiente característica. Quedaría una función así. La recta quedaría de esa manera. Por supuesto, para una b que representa los números positivos de y. Ahora, esa función se le llama función creciente. Eso ocurre cuando la pendiente es positiva o es mayor que 0. Cuando la pendiente es menor que 0, es decir, si un número es menor que 0, la pendiente o el número que acompaña a la variable x es negativo, entonces la recta sería decreciente y tiene la siguiente característica. Sería de esa manera que está planteado. Se dice entonces que la función sería decreciente. En los dos casos, tanto la función creciente como la función decreciente, su dominio y rango son todos los números reales. Ok, la otra opción, ya que tenemos menor que 0, mayor que 0, también puede ser igual a 0. Si la pendiente es igual a 0, se dice que la función es constante. Es decir, si tenemos esa función y nos dice que m vale 0, quiere decir que m por x al multiplicarlo tiene que dar 0. Y no va a quedar solamente y es igual a b.
Entonces, tiene esa característica. Si nosotros vamos a graficar esa función, quedaría de la siguiente manera. Una línea que es horizontal, horizontal, es decir, paralela al eje de la X. Entonces nos quedaría que esa función tendría un dominio, ok, se llamaría función constante, pero tendría un dominio que serían todos los números reales, pero el rango que se busca en Y solamente sería el valor de B, que en este caso si B fuera el número 2, el rango sería 2, si B fuera 3, el rango sería 3, pero en sí el dominio serían todos los números reales. Este tipo de funciones se le llama función constante. Ok, vamos a mostrarle algunos ejemplos de las funciones lineales. Tenemos el primer ejemplo, A es igual a Y, o sea, el ejemplo A, Y igual a 4X más 6. Recuerden que yo puedo colocarlo como Y igual a 4X más 6, o puedo decir que f de X es igual a 4X más 6. Es decir, tiene dos formas de escribirlo. Pero en este caso coloqué Y igual a 4X más 6. Si queremos saber cuál es la pendiente, es el número que acompaña a la variable X. ¿Quién acompaña a la variable X en este caso? El número 4. Por tanto, la pendiente sería el número 4. Ahora, si queremos determinar si la función es creciente o decreciente, bueno, la pendiente es positiva, es un número que es mayor que 0, el número 4 es mayor que 0, por tanto tendríamos una función que es creciente. Ahora, si vamos con los cortes o intersección con el eje Y, le dije que si buscamos la intersección con el eje Y o los cortes con el eje Y, X va a ser igual a 0. ¿Qué pasa si X es igual a 0? Que ese 4 por X o 4X va a resultar 0, va a resultar ser el número 0 y te va a quedar 0 más 6, y al sumar 0 más 6 te queda solamente el número 6. Por lo tanto va a quedar Y igual 6. Ese es el corte con el eje Y. Mostramos otro ejemplo. F de X es igual a 5X menos 2, que es lo mismo decir que Y es igual a 5 por X menos 2. De las dos maneras es correcto. Ahora, si queremos buscar la pendiente, por supuesto, es el número que acompaña a la variable X. ¿Quién acompaña a la variable X en este caso? El número 5. Por tanto, el 5 sería la pendiente. Es una pendiente que es positiva, y al ser positiva, su función sería una función creciente. El corte o intersección con el eje Y quiere decir que para X le vamos a dar el valor 0, y al tener X igual a 0, tendría 5 por 0, que es la X. Quedaría 0 menos 2. Y 0 menos 2 sería menos 2. Por lo tanto, la función te quedaría que Y igual a menos 2. O f de X es igual a menos 2. Aquí puede quedar f de X igual a menos 2. Pero Y igual a menos 2 también es válido. Ahora, para un ejemplo número 3, Y igual a menos 2X menos 8. Queremos buscar la pendiente. En este caso, si busco la pendiente, sería el número que acompaña a la variable X. Pero el número que acompaña a la variable X en este caso es el número menos 2. Es negativo. Y si la pendiente es negativa, ¿qué pasaría si la pendiente es negativa? Como en este caso. Bueno, estamos en caso de una función que es decreciente, por ser la pendiente negativa. El corte o intersección con el eje Y, si nosotros sabemos que el corte con el eje Y implica que X igual a 0, quiere decir que menos 2 por X es 0, ya que X vale 0. Y te quedaría 0 menos 8, que en total daría Y igual a menos 8. Ok, tenemos tres ejemplos, vamos a mostrar dos más. El ejemplo D, tengo esa función, f de X es igual a menos 10 o Y igual a menos 10. La pendiente, no hay un número que acompañe a la variable X, no existe, por lo tanto la pendiente es 0, es una función que es constante. Y el corte o intersección con el eje Y sería el mismo, Y igual menos 10. Ok. Por último, mostramos otra función, Y igual a un medio de X menos 3 cuartos. Y en este caso, si queremos buscar la pendiente, sería el elemento que acompaña a la variable X. Es una fracción, sería un medio. La pendiente es igual a un medio. Pero un medio representa un número positivo. Como el número es positivo, entonces la función es creciente. Si quiero buscar los cortes o el corte con el eje Y, el corte con el eje Y en este caso quiere decir que X igual a 0. Al ser X igual a 0 tendría un medio por la X, pero la X vale 0. Un medio por 0 daría 0 y te quedaría 0 menos 3 cuartos. Entonces Y vale menos 3 cuartos. Es el corte con el eje Y.
Ok. En la siguiente clase, el siguiente video, le estaremos mostrando cómo se grafica una función lineal.